conozco al Señor el Señor me encontró, Jesús me encontró cuando yo tenía 16 años. Y caminé con el Señor, pero luego quise hacer lo que yo quería y a pesar de que mi esposo sabía del Señor, él no lo conocía. Y yo me casé en contra de la voluntad del Señor. Y desde el momento en que me casé, empecé a orar por su salvación. Y oré 17 años hasta que el Señor se lo llevó. No fue un matrimonio fácil. Yo reconocí mi pecado, el pecado de desobediencia. Y el Señor fue misericordioso. La enfermedad fue espantosa. Fueron 3 años y medio de sufrimiento, de médicos, de hospitales, de operaciones. A él le quitaron 7 costillas porque le salió un tumor. Y en junio del 2012 él quedó paralítico. Ya no pudo caminar más y tuvo un tiempo muy largo de recuperación en un hospital. Y yo tenía que viajar a visitarlo 2 veces a la semana y el fin de semana. Y el Señor me daba la fuerza para trabajar, para estar con mis hijos, aún para liderar el grupo. Y su misericordia fue tan grande, me fortaleció cuando yo ya no tenía fuerzas. Realmente aprendí lo que significa, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también de que su paz sobrepasa todo entendimiento. Porque mi lógica me decía, yo no puedo tener paz, mi esposo se está muriendo, cada vez está peor. Y yo tenía paz y tenía un gozo, porque el Señor estaba obrando, pero el Señor trabajó conmigo, trabajó con mi carácter, trabajó con mi debilidad, me fortaleció. Tuve una amiga querida que fue el oído y la boca de Dios en ese momento. Ella realmente estaba conmigo en todo el sufrimiento y cuando yo sentía los días pesados, cuando sentía y le decía, Señor, tu mano pesa demasiado fuerte sobre mí, venía su palabra directamente a hablarme y me levantaba y me daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Pero el que mi esposo se salvara tuvo que costarle la vida aquí, pero no la vida eterna, porque el Señor le dio vida eterna y yo sé que Él está con él. Fue su misericordia y fue su gracia, a pesar de mi desobediencia. Y eso es mi agradecimiento a Él, porque Él realmente me enseñó en ese sufrimiento y a veces sé que no debo decirlo, pero a veces deseo un sufrimiento igual para conocer al Señor en la dimensión que Él se reveló a mi vida en ese tiempo. Bueno, y ahora que soy viuda puedo decir, soy viuda en el papel, pero mi esposo y mi padre y mi proveedor es el Señor. Como estuvo conmigo en la enfermedad, está ahora conmigo y no nos ha abandonado ni a mis hijos ni a mí. Él me sigue fortaleciendo, me sigue levantando, me sigue proveyendo todo lo necesario y sigue llenando todo el espacio de mi vida. Ya no tengo esposo, pero ahora lo tengo a Él y le pertenezco a Él. Él realmente es todo para mí, el centro de mi vida, mi Señor y mi Dios, a quien quiero servir. Y precisamente ayer me decía una hermana, Yadira, ¿sabes que la viudez es un llamado? Y yo le digo, sí, creo que sí es un llamado. El Señor me llamó a ser viuda para que mi vida pueda ser gloria para Él. Justamente 2 días antes de que el Señor se llevara a mi esposo, el Señor me llevó, el Espíritu me llevó y le dije, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesta a quedarme viuda si mi viudez va a glorificar el nombre del Señor. Y les digo a las viudas, no se sientan viudas y no se dejen llevar por ese título de viuda, porque el Señor tiene un amor tan especial por las mujeres que ya no tenemos esposo. Él nos provee, Él nos sostiene, y el sentirse sola sin un amor de hombre, Él lo compensa todo porque Él lo llena todo en todo.